lo que nos ha supuesto a nuestro sector es un aumento de la productividad y un aumento de la eficiencia que lo tenemos que aprovechar para darle futuro a lo que es al medio rural. Medio rural donde se le va a hacer cada vez más atractivo con esta digitalización de la agricultura y, sobre todo, vinculado hacia la gente joven, a nuestro futuro que tiene que tomar nuestro testigo. Pues no solo la digitalización nos hace un aumento de la productividad y la eficiencia, sino también tiene otro efecto positivo sobre el consumidor. ¿Por qué? Porque le va a dar y le va a proporcionar más información de la calidad de los métodos de producción, el origen de dónde vienen los alimentos, la ficha nutricional, la huella ambiental, etcétera, que nos va a tener. Como ha comentado antes Samuel, básicamente va a haber dos ponencias. La primera, hablar de las tendencias e innovación y la digitalización del sector alimentario, donde oiremos palabras como Big Data, el Internet de las cosas, inteligencia artificial y el Machine Learning aplicado a la agricultura. Y luego, aterrizando un poco, veremos, de la mano de Antonio y Manuel, soluciones y herramientas 4.0, con ejemplos muy prácticos de utilización de estas nuevas tecnologías. Y dicho esto, esta introducción, voy a dar el paso, en este caso, a Sergio Altares, que va a hacer una breve presentación. Samuel, ¿tú lo haces? O... Sí, bueno, nada, va a hacer la primera ponencia Sergio Altares, que es graduado en Ingeniería Agrícola, consultor en Deloitte y colegiado del Colegio de Centro. Nos va a hablar de la innovación y desarrollo de la agricultura 4.0 y de las tendencias actuales. Así que nada, adelante Sergio, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Bueno, gracias Samuel, gracias Carlos. En esta ponencia lo que vamos a ver un poquito es la innovación y desarrollo de la agricultura 4.0, como hemos dicho, y las tendencias actuales, ¿no? Las tecnologías que existen, las aplicaciones y las bondades que estas pueden aportar en el sector agrario, ¿no? Bueno, esto es un poco el outline, el índice que voy a seguir en la ponencia. ¿Qué es la agricultura 4.0? Al final es la pregunta inicial que todos tenemos que hacernos. ¿Cómo sería un flujo de un sistema de la agricultura 4.0? ¿No? Al final he hecho una pequeña arquitectura que veremos. Cómo podría mejorar todo el tema de los sensores, etcétera, etcétera. Cómo la inteligencia artificial está al servicio de la agricultura. ¿Qué bondades puede aportarnos? Posteriormente voy a hacer una breve introducción, y muy breve, pero muy interesante desde mi punto de vista, a los modelos algoritmos que existen de inteligencia artificial y que pueden utilizarse. Y por último, veremos un caso práctico en el cual, bueno, pues he programado un pequeño modelo predictivo en Python bueno, para ver un poco las fases que se llevarían a cabo a la hora de realizar un modelo, ¿no? Bueno, este soy yo. Como ha dicho Samuel, graduado en Ingeniería, actualmente, bueno, máster en Analítica y Negocio de Datos, de Big Data, vocal del Colegio de Ingenieros y actualmente consultor en Deloitte. Bueno, ¿qué es la agricultura 4.0? ¿Qué es la agricultura 4.0? Bueno, pues es aquella que se apoya en las nuevas tecnologías existentes para dar una mejor respuesta a los cultivos, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, pues aquí tenemos una serie de tecnologías, como puede ser Internet of Things, Internet de las Cosas, drones de detección, que luego veremos con Antonio, mucho más en detalle, modelización predictiva, inteligencia artificial, blockchain, que nos puede aportar trazabilidad, Big Data, como decía antes Carlos en la presentación, Cloud Computing, ciberseguridad, realidad aumentada, Computer Vision, automatización, robótica. Todas estas tecnologías nos pueden dar una nueva visión de lo que viene siendo el campo agrario. Por supuesto, ahora mismo con Internet de las Cosas podemos captar muchos más datos, mucha más información y almacenarla para posteriormente procesarla, ¿no? Pues procesarla, que se diría. Por supuesto, el uso de drones de detección, lo mismo, exactamente lo mismo. Y posteriormente, después de la captura de los datos, viene un procesado, que en este caso, bueno, pues puede ser modelación predictiva, inteligencia artificial, almacenaje en Cloud Computing y trabajo en Cloud Computing, por ejemplo, con Amazon o con Azure, que se utiliza mucho. Ciberseguridad es un concepto que parece que no nos llega mucho, pero por supuesto que si cogemos datos, esos datos son vulnerables. Y Internet de las Cosas tiene su propia ciberseguridad.
Es muy interesante este concepto. Y los hackers existen y nos pueden hackear los sensores perfectamente. Entonces, es un concepto que hay que tener muy en cuenta. Por supuesto, Computer Vision, para el tema de reconocimiento de imágenes, que veremos una pequeña pincelada. Automatización y robótica. Evidentemente, todo tiende a la automatización últimamente, ¿no? En esta nueva realidad. El flujo de un sistema de agricultura 4.0. Bueno, ahora mismo lo que existe más o menos, podemos llegar a entender, es que tenemos un sensor, un controlador y un actuador, ¿no? El sensor y el controlador están todo el rato mandándose información. Aquí hay una información que está todo el rato mandándose, sensor, controlador. Cuando el controlador detecta que llega a un umbral o llega a algún tipo de dato que sea lógico, por así decirlo, manda una señal al actuador y, en este caso, por ejemplo, sensor de humedad, un Arduino y una electroválvula 0,1. En cuanto la humedad disminuye mucho, el controlador envía una señal al actuador para que abra la válvula, la electroválvula. Por ejemplo, sería un sistema muy básico, muy sencillito, pero que existiría, ¿vale? Y de hecho existe. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, con las nuevas tecnologías existentes, tenemos un tipo de almacenamiento que podemos meterlo en la nube, en cloud computing. Entonces, estos datos, posteriormente, una vez que están almacenados con su timestamp, es decir, todo ordenado por fecha, etcétera, etcétera, podemos trabajar y podemos realizar modelos predictivos con sistemas de inteligencia artificial. Estos sistemas, al final, lo que nos van a dar es un output, nos van a dar una visión distinta de cómo podemos programar el controlador, ¿vale? Sacando conclusiones y programando de nuevo el código. De tal manera que, a lo mejor, para que sea todavía más óptimo la programación, pues a lo mejor el umbral no es el que teníamos programado, sino que es distinto en función de las fechas o de los eventos. Entonces, esto puede variar. De tal manera que estamos optimizando al final también los recursos. La inteligencia artificial sería la agricultura. Bueno, la inteligencia artificial al final son un tipo de programas informáticos que ejecutan operaciones comparables, ¿no? Como dice la RAE. En nuestro caso, ¿qué nos va a permitir? Bueno, ahora mismo inteligencia artificial pues, permite reconocer patrones, la asociación, forecasting y series temporales para ver eventos, modelos predictivos y blockchain, que el blockchain es una tecnología novedosa que lo que se utiliza mucho es para trazabilidad, al final para seguridad propia de los datos, ¿no? En nuestro sector, ¿qué nos puede aportar? Pues por supuesto, optimización de recursos, reducción de costes, por ende, aminorar el impacto del medio ambiente, proporcionando pues al final los ODS que son el 2030, ¿no? La Agenda de Desarrollo Sostenible y la trazabilidad en los productos de seguridad alimentaria. Esto no solo sirve para el tema de, por ejemplo, de cultivos, sino que también vale para explotación agropecuarias. También las industrias ganaderas están también utilizando estos sistemas para saber con IoT cómo funcionan mejor las explotaciones, ¿no? Aquí abajo tenemos una pequeña, bueno, muy pequeña escala, por supuesto, de cómo funcionaría un sistema de reconocimiento de plagas o reconocimiento de patrones en plantas, ¿no? Es una red convolucional, en el cual bueno, pues, se coge la imagen, evidentemente una imagen es RGB, tiene 3 matrices, entonces al final se va a hacer un acople y se van sacando características, se van extrayendo características, hasta que al final llegamos a una probabilidad de que, por ejemplo, en este caso, pues es pulgón con un 98%. ¿Qué impacto puede tener en nosotros? Para verlo un poquito más claro, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué optimizar recursos? Bueno, pues al final el uso de los modelos produce que haya un mejor ajuste de las necesidades. Y por ende, si hay un mejor ajuste, reduzco los recursos, ¿no? Optimizo al final. Voy a gastar menos, por así decirlo. ¿Acelerar los productos? Bueno, pues al final, si utilizo blockchain, yo voy a tener mucha más seguridad de por dónde han ido los productos, ¿no? Entonces, si hay algún tipo de problema, yo sé dónde ha habido ese problema. Al final, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, es muy importante. Predicción de eventos. Yo puedo hacer, por ejemplo, se puede hacer un forecasting o una serie temporal hasta que, bueno, pues digamos, vale, pues este patrón de estas temperaturas, estas humedades puede proporcionar esto. Y se puedan tomar medidas, ¿no? Al final, el objetivo de todo esto es que haya una reducción de costes y menores mermas, y además todo esto pues, influye mucho en ser sostenible, ¿no? Que haya mucho menos impacto en el medio ambiente.
La parte de inteligencia artificial que quería comentar, así muy por encima, es que existen diferentes tipos de aprendizajes, supervisado, no supervisado, por refuerzo, y también algoritmos genéticos. Los supervisados simplemente que tenemos una etiqueta, un target, ¿vale? Un objetivo, y tenemos un conjunto de características. Estas características definen un patrón. Entonces, yo entreno con mis características y con el patrón, y al final, posteriormente, soy capaz de predecir. No supervisado es para hacer grupos o clustering en función de las características que tenga mi vector. Por refuerzos, haciendo penalizaciones, y bueno, aquí hay unos ejemplos, pues para hacer una regresión, o para hacer una clasificación, o para hacer un clustering, un agrupamiento, o para hacer luego, pues, una reducción de dimensionalidad que al final lo que produce es que hagas un modelo, pues, con menos variables, pero que tenga la misma varianza, ¿no? En las variables. Bueno, esto quería mostrarlo. Es un caso de uso de un modelo predictivo, en este caso de calidad de vino blanco, ¿vale? Es un dataset que existe. Y quería explicar un poco cómo serían las fases de un proyecto de este tipo, ¿no? Creo que es interesante. Entonces, una vez que tenemos la captura de datos, que puede venir por IoT, o en este caso es un dataset que está libre, tenemos la base de datos y posteriormente es qué información tengo. Y con esto se empieza a trabajar. Posteriormente, hacer un análisis exploratorio, viendo relaciones, tipos de datos, qué variables tienen una relación con otras, temperatura y humedad, por ejemplo, pues son muy raras, tienen mucha correlación, evidentemente. Pues ese tipo, ¿no? Y posteriormente, ¿qué quiero conseguir? Pues hacer un modelo predictivo que me permita predecir, por ejemplo, la calidad del vino en función, pues, de características como el alcohol, el ácido cítrico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, yo soy capaz, por ejemplo, de coger la explicabilidad de las variables del modelo. En este caso, el alcohol es la variable que más explica mi modelo. Por ende, soy capaz de optimizar mis procesos si me centro más en las variables que me aportan más varianza en mi modelo. O sea, porque aportan mucho más en la predicción de la calidad, ¿no? Y con esto voy a dar paso a Antonio. Antonio, ¿estás por ahí? Muy bien. Sergio, gracias. Vamos a continuar con la siguiente noticia de don Antonio Manuel Adrián, que es graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, responsable de Agricultura Digital en Tupelagro y es colegiado del Colegio de Málaga. Nos va a hablar de las soluciones y herramientas técnicas en la agricultura actual. Así que nada, cuando quieras, Antonio. Hola, bueno, antes de empezar quería asegurarme de que se ve bien y que se me escucha bien. Se te ve Samuel. bien y se te escucha estupendamente. Sí. Estupendo, pues comenzamos. Sí. Bueno, lo primero, buenas tardes y agradecer al Consejo, Samuel, Carlos, Sergio, por tu participación y por tu presentación, y a todos los asistentes que bueno, me imagino que la mayoría pertenecemos a este colectivo de técnicos. Y bueno, y agradecer principalmente pues la labor que hemos tenido en estos tiempos y que bueno, y que ha servido un poco también por poner en tesón nuestra actividad y nuestro conocimiento, ¿no? Y con ello pues voy a presentar esta segunda parte del webinar de soluciones y herramientas técnicas en la agricultura actual. Primero me va a presentar, que ya me ha presentado Samuel, gracias. Me llamo Antonio Manuel Adrián, soy colegiado del Colegio de Ingenieros Técnicos de aquí de Málaga, de la ciudad en la que resido, graduado en y bueno, responsable de agricultura digital en el grupo de Tapel Agro. Por empezar y poner un poquito en contexto, la presentación que hoy os quiero enseñar es un poco más contextualizar mi punto de vista y el punto de vista al que se están dirigiendo actualmente las nuevas tecnologías a nivel de aplicación, ¿no? No vamos a hacerlo tan teórico, sino un poco más a nivel de aplicación. Antes de nada, quiero que hagamos un poco la reflexión de qué es para cada uno de nosotros, qué son las nuevas tecnologías y, sobre todo, en qué nos pueden beneficiar a cada uno de nosotros en nuestra labor técnica, ¿no? Porque al final todos somos técnicos, o la gran mayoría de los que estamos en este webinar, y todos tenemos que buscamos algo que nos haga ser mejores y nos haga ser más eficientes en nuestro trabajo diario.
Básicamente, con esta primera slide lo que quiero hacer es que veamos en qué se está convirtiendo en qué guión están tomando estas nuevas tecnologías que llamamos o denominamos. Y luego tenemos que ser sensatos y pensar si estas son las nuevas tecnologías que a nosotros nos hacen ser mejores técnicos, nos hacen ser mejores asesores, nos hacen ser mejores consultores o nos hacen directamente ser partícipes de otra labor que no tiene que ver con nuestro convenio, ¿no? Ya que voy a hablar de un caso muy particular, que es todo el desarrollo y creación que se ha hecho a través de un proyecto que hemos llevado y destinado a través de las nuevas tecnologías, lo primero que he visto es a elegir qué es para nosotros la nueva tecnología, ¿no? ¿Qué nos puede ayudar a nosotros como he dicho anteriormente, a hacer nuestro trabajo y a ser más... mi elección y mi tesón en desarrollar, en crear y en investigar ha estado relacionada por completo y al 100% con el uso de la teledetección, ¿vale? Que es un poco el guión y el objetivo de esta presentación, en la que voy a hacer una pequeña introducción que creo muy obvia porque es algo de lo que se está hablando cada vez más. Y me resulta raro que lleve hablándose poco tiempo, ¿no? Que ahora esté empezando a coger auge, porque la teledetección viene a existir se acuñó desde 1950, incluso antes, ¿no? En el momento que existía esta denominación, ¿no? y este significado que me va a tomar la licencia de leer, ¿no? La teledetección es la técnica que permite obtener información a distancia de objetos sin que exista un contacto material. Para que esta se observe, se logre, es necesario que, aunque sin contacto material, exista un tipo de interacción entre los objetos y el sensor. En este caso, la interacción va a ser un flujo de radiación que parte de los objetos y se dirige hacia el sensor. Este flujo puede ser en cuestión de 3 tipos, ¿no? Radiación solar, radiación terrestre y radiación emitida. Bueno, pues en 1950 ya se empezaban a acuñar este tipo de significados, y a lo que dio paso es a lo que viene a ser una aplicación. Para explicar un poquito las aplicaciones de la teledetección y la correlación de la teledetección con las nuevas tecnologías, porque ese término de no es tan nuevo. Entonces, hay que pensar en que la teledetección es algo que ya existía y es algo que tenemos que adaptar a nuestro tiempo. Y esa adaptación es la que nosotros denominamos nuevas tecnologías, o en lo que en mi caso denomino nuevas tecnologías, ¿vale? En primer lugar, y siguiendo el significado de esa denominación, ¿no? De qué es la teledetección, pues lo primero que hemos dicho es que necesitamos la dirección solar, que la tenemos. Tenemos los objetos, que en nuestro caso en particular son los cultivos agrícolas. Y luego necesitamos saber qué tipo de interacción existe. Estos son muchas dudas y muchos comentarios que han llegado preguntando, decir, ¿y qué relación existe entre todo esto, ¿no? ¿Por qué se acuña este significado y se centra en el sector agrícola? Pues esta interacción entre los objetos viene dada por el término de reflectancia, ¿no? Lo que un cuerpo objeto es capaz de absorber y es capaz de emitir. En estas dos diapositivas que vemos aquí abajo, la primera es la de una sección de una hoja con la parte de reflectancia y la incidencia que tienen cada una de las longitudes de onda en la hoja, y cómo esas longitudes de onda a la vez son reflectadas, ¿no? Absorbidas por reflectadas. Lo que se demuestra en la siguiente imagen, que en función de la sensibilidad de la hoja, pues tenemos unas longitudes que son más o menos reflectadas en función de esa absorción. Esto es el concepto más básico que existe de teledetección que me puedo permitir explicar. Estoy intentando que sea algo sencillo y asequible para el siguiente paso. Que el siguiente paso es ya empezar a complicar las cosas para denominarla porque hace 50 años, por supuesto, no tenía ni las capacidades ni tecnología que existe ahora, ¿no? Y hablo de capacidades y tecnología a nivel de procesamiento. Porque no es lo mismo procesar una hoja Excel con 200 canales que 2 hojas Excel con 44 millones de canales. Para seguir con la identificación de lo que es la teledetección, el siguiente punto de esa denominación que hemos hecho al principio, de ese significado, lo siguiente son los sensores, ¿no? Pero esto que estamos viendo son sensores, lo habéis escuchado denominar como sensores, en verdad no son sensores, ¿vale?
Esto es el método con el que se ejerce la teledetección. La teledetección, como hemos dicho, es la refractancia que existe y es captada por un objeto de distancia. Pero ese objeto son los sensores, no es el material de transporte que lleva el sensor. Vale, que quede muy claro. Podemos hacer teledetección, digan que hacen teledetección con drones, que hacen teledetección con satélites, que hacen teledetección con avionetas. Se podría incluso hacer teledetección con una cámara en la mano. Un simple, que eso sí que es el sensor. Una simple cámara en tu finca, sacando una foto de un árbol, una cámara especial, por supuesto, una cámara que emita y capte esas longitudes de onda que son necesarias para el procesamiento. Entonces, con eso, ahora sí que tenemos cumplido todo el ciclo de lo que consiste ejercer la teledetección en el ámbito agrícola. La radiación, el cultivo, esa reflectancia de nuestro cultivo y un sensor que capture esa reflectancia. Entonces, aquí lo importante, porque quiero que quede un poco claro, aquí lo más importante son estos 4 parámetros que tenemos abajo. El dispositivo que capture o no capture la imagen, que capture esas radiaciones, es un elemento de transporte. Luego tendremos que ver, como he dicho al principio, tendremos que elegir qué es lo que más nos conviene, ¿no? Si nos conviene tener la utilización de un dron, nos conviene tener la utilización de un satélite o nos conviene tener una cámara en el garaje en el que podamos ir haciendo fotos a zonas de árboles y podamos identificar. Lo importante de esto es que yo tuve que elegir, ¿no? Tuvimos que elegir y elegimos la parte satélite. La parte satélite, sobre todo voy a explicar el por qué, y es porque nuestro concepto de trabajo era en un ámbito nacional y era en un ámbito internacional. Entonces, lo único que nos permitía hace un año poder trabajar con los desarrollos que habíamos hecho en teledetección y todo nuestro trabajo, pues lo que nos permitía era el uso de satélites. He puesto esta slide porque cuando hablamos de teledetección parece que solo existe un actor en todo este juego y es Sentinel, que estoy seguro de que el 100% de los que estamos aquí lo conoce, pero ya no estoy tan seguro de que si el 100% también conocemos la existencia de otro tipo de satélites. Otro tipo de satélites que hacen la misma acción que Sentinel, pero con otro tipo de requisitos, ¿no? Pero al final tenemos que pensar en que el acuño del significado de la teledetección tiene que estar siempre relacionado con una actuación final. Vale. Estoy haciendo un poco el guión de todo el proceso, ¿no? Todo el proceso de una nueva tecnología en un nuevo momento y estoy enseñando un poquito para que veamos ese significado y ese sentido que hay que darle a un circuito. No todo se hace a través de una cosa, sino que hay un proceso para todo. En este paso, pues estamos hablando del sistema de captura, que en este caso son los satélites, y el siguiente, pues es el tema del procesado, ¿no? De esa información, cómo se gestiona, cómo se trabaja y cómo se procesa para la entregabilidad. Bueno, aquí también, pues estoy seguro de que muchos de vosotros han trabajado ya con QGIS, con ArcGIS, incluso con la plataforma que tiene Sentinel de teledetección. Pero aquí sí que voy a hacer una breve pausa porque sí que hay que tener en cuenta una cosa. Hay que tener en cuenta no solo todo lo anterior que he recalcado, ¿no? De que si nos es útil un satélite o un dron, si nos es útil una plataforma directa o no, si nos es útil trabajar en una zona concreta o tenemos perspectivas de trabajar a nivel nacional o tenemos perspectivas de trabajar a nivel internacional. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta para ser eficientes en nuestro trabajo. Como técnicos, al final pensar que todo esto que estoy hablando es como un técnico que ha querido desarrollar un nuevo ámbito en el sector agrícola, el cual, pues bueno, pues he tenido la oportunidad y la experiencia de poder ejercerlo, desarrollarlo y trabajar de ello, ¿no? Y por eso quiero deciros que lo más importante no es todo lo que os acabo de contar. Lo más importante es el trabajo, es todo lo que viene después, que es la parte de validación y de investigación y desarrollo, ¿no? Porque no nos vale de nada trabajar con cosas que han hecho otros y que han hecho para otros cultivos. Nos pueden servir de ayuda, nos pueden servir de correlación, nos pueden servir de muchas cosas, pero cada caso es especial. Y cada momento es especial y cada técnico somos especial, ¿no? Cada uno necesitamos trabajar de una manera los datos, necesitamos trabajar nuestros agricultores de una manera, nuestras empresas las llevamos de una manera o de otra. Entonces, lo primero que quiero recalcar con esto es que validemos
todo con cada uno de los aspectos que a nosotros nos es crucial en el desarrollo de nuestra actividad. Y por eso, para empezar ya con la parte de los trabajos concretos y de la parte de validación, bueno, pues he puesto aquí dos imágenes que fueron de las primeras que hice en el desarrollo de nuestro trabajo de teledetección con satélite, en la cual lo primero que hicimos fue intentar darle una solución a una necesidad. No podemos utilizar algo en lo cual no sabemos en qué vamos a utilizar. Entonces, lo primero que tenemos que tener es saber dónde lo queremos aplicar y buscar esa solución, ¿no? Detectar una necesidad. Nosotros somos los que más a pie estamos en campo después del agricultor. Entonces, somos los primeros que estamos en contacto con esa necesidad, ¿no? En el momento que surge una necesidad, somos de los primeros que nos enteramos y somos de los primeros que tenemos la opción de poder aportar algún tipo de solución, ¿no? Entonces, con esa perspectiva de intentar buscar necesidades o que nos lleguen a nosotros y poder ofrecer una solución, pues va a entrar la siguiente parte, ¿no? Este caso concreto, pues le tengo mucho cariño porque fue un caso en el que hicimos una evaluación de qué estaba pasando y qué iba a pasar, ¿no? Nosotros no sabíamos qué iba a pasar, sino decía, tenemos un suelo muy malo, tenemos una relación de suelo malísima, que es esta zona de aquí, que es una interpretación de colores entre una analítica que ha sido de suelo y una analítica que se hizo con un índice nuestro de teledetección hecho con satélite. E hicimos una valoración de suelo con la perspectiva de poder ver que si ese suelo podría tener otro tipo de uso o otro tipo de actividad. Y bueno, la verdad es que sí, que lo tenía. También os tengo que comentar que esto es un caso muy extremo, ¿no? Por lo general no suele haber esta exageración de coincidencia. Estamos de que lo normal suele ser un 30, un 40%, pero en este caso la correlación y la exactitud que tuvimos era de un 80%. En estas imágenes que estamos viendo se representa a la izquierda, en la parte marrón, el mapa de suelo que se hizo en octubre y a la derecha el resultado de rendimientos que hubo en mayo del año siguiente, ¿vale? Desde antes de la siembra hasta el momento de la cosecha. Entonces, en octubre hicimos una estimación de que ese suelo iba a obtener unos rendimientos de 0 y luego en abril, mayo demostramos que ese suelo ha tenido unos rendimientos de 0, ¿no? Entonces, esto es lo que me refiero con que validemos, ¿no? La validación no es de un día para otro ni los trabajos se hacen de la noche a la mañana. En este caso tuvimos que esperar un año entero para que nos creyesen. Y bueno, al final nos creyeron. Fue tarde para poder solucionarlo, pero al año siguiente sí que se tomaron medidas para poder pasar este tipo de soluciones. A lo que voy con esto es a que no intentemos buscar los índices que hacen otros, sino que los hagamos propios y que intentemos trabajarlos a nuestra manera y a nuestro interés. Por eso en la siguiente parte vamos a hablar un poco de qué son esos índices, cómo se utilizan y qué sentido tiene uno o tiene otro, ¿no? El más conocido y el más representativo en el sector ahora mismo es el NDVI, ¿no? El que utiliza una serie de capas que son el NIR y el rojo y que lo que hacen es calcular el flujo de radiación, igual que cualquier índice, calcula flujo de radiación que entra y sale de un cuerpo, ¿no? En este caso el cultivo agrícola. Con esto quiero dar la visión de que no solo existe el NDVI. El NDVI es un índice que se creó en 1975, que se ha validado para todos los cultivos agrícolas, por lo visto, y que se utiliza para todo. Y eso me parece un error, porque eso no es nuevo. Y a eso no lo podemos llamar nueva tecnología. Nueva tecnología es el momento en el que se procesa. Nueva tecnología es el momento en el que se entrega una información, el que en esa información es entendible por el usuario y en el que podemos aportar un valor extra que no existía hasta el momento. Entonces, por el tema de los nuevos índices, vamos a empezar por ver un poquito una estimación de las incidencias que tiene cada uno de las capas en diferentes cultivos y cómo afecta esa radiación en cada uno de ellos. Como aquí tenemos una tabla de reflectancia, que en función de la reflectancia y en función del cultivo, pues hay una serie de capas que inciden más o inciden menos, ¿no? Esto lo que nos demuestra
es que no podemos utilizar el mismo índice para todo, porque sería un error. Si lo utilizamos tenemos que correlacionarlo, y si lo correlacionamos tenemos que dedicar tiempo y recursos a coger muestras, validarlas y procesarlas, ¿no? Para que esa entrega sea fiable. Al final, yo no puedo entregar lo primero que vea. Tengo que saber que funciona y tengo que saber que está validado. Lo último, por quitarle un poco de peso al NDVI, ¿no? Porque me parece que está soportando todo el peso de la teledetección en España y en muchos sitios del mundo. Aquí tenemos una tabla en la que se representan pues, muchos índices que se han relacionado con la agricultura y que están disponibles y son fáciles de usar. Yo tengo que decir que en nuestra parte nosotros ya nos hemos desquitado de índices que ya se han creado y lo que hemos hecho ha sido empezar a estudiar los nuestros y desarrollar nuestros propios índices por cultivos, ¿no? Al final, por cercanía, ¿por dónde hemos empezado? Pues por los cultivos más cercanos que tenemos en España. En este caso, pues en Málaga nos toca el aguacate. Luego veremos diferentes casos, ¿no? Esto fue un estudio que hicimos de aguacate con índices propios. Los colores sé que os van a aparecer porque al final son colores muy, muy genéricos, ¿no? Pero estos son índices que hemos creado nosotros especialmente para estos cultivos, los cuales los hemos creado para identificar y calcular una necesidad. En este caso concreto es una gráfica en la que demostramos el estudio de la parte de salud y la parte de humedad y la correlacionamos y vemos la evolución que tiene en los diferentes periodos del año, ¿no? Desde marzo hasta septiembre. Viendo un poquito esa subida y bajada en confluencia de la temporalidad, está afectada, por supuesto, por las temperaturas, está afectada por las condiciones climáticas en las que incorporamos la temperatura y sobre todo la parte de que este es el valor de nuestro resultado de índice, ¿no? Al final lo que vemos es que cuando empujar por debajo de 0,17 es cuando nos concentramos en la parte de más calor que existe. Pero bueno, eso es una correlación muy simple. Lo siguiente que hicimos fue ver en qué punto los sensores que teníamos en suelo empezaban a saltar y qué representación tenían junto con el índice, ¿no? Ese índice al final lo que nos representó es que en el momento que las temperaturas de esos sensores aumentaban y correlacionaban con el mínimo de la humedad, era en el periodo en el que las temperaturas de la zona habían aumentado considerablemente por encima de los 20 grados y es el primer punto en el que se detecta el estrés, un estrés hídrico en este caso, un déficit de humedad. Esto sin preguntas me está costando mucho, ¿eh? Estoy acostumbrado a recibir preguntas y contestar pero bueno, seguimos adelante. Otro de los ejemplos prácticos que desarrollamos, me podría tirar toda la tarde con ejemplos, solo he elegido 3 por tema de hora. Y otro de los ejemplos que estos han sido todo propuestas, ¿vale? Yo hablo a nivel técnico, ¿no? Os recuerdo que tenéis el chat, para hacer preguntas. Porque sí, pero al tener la pantalla compartida de mi ordenador, yo no veo absolutamente nada más que la presentación. No, pero yo las veo y de momento no han llegado. O sea que por eso vale. estoy recordando, ¿vale? Vale, estupendo. Así también lo recordamos. Bueno, el siguiente punto que estamos viendo es otro tipo de aplicación que tuvimos en cultivos herbáceos para la estimación de maduración, ¿no? Estuvimos viendo en qué capacidad teníamos para detectar si el cultivo y en qué periodos iba a tener un aumento o no de maduración. En este caso, pues la verdad que fue totalmente satisfactorio para la empresa. Este caso concreto fue una empresa que vino, me preguntó que si se podía hacer o se podría calcular y la verdad que salimos muy contentos ambas partes con el resultado porque ya no es solo saber qué está sucediendo en el momento, sino también poder ver cómo va a suceder, ¿no? en la semana siguiente. Porque si estamos hablando de compras o ventas de productos perecederos que necesitan colocar en mercado antes de que éste se recolecte, pues nos interesa mucho saber este tipo de resultados y la verdad que ha sido muy eficiente y nos ha dado alguna que otra alegría. En el siguiente punto, y este me gusta mucho y es muy actual, os habréis dado cuenta, algunos de los técnicos, yo creo que se habrán dado cuenta más los agricultores, pero al final
los técnicos que nos van a llegar las broncas, ¿no? De que si hemos hecho bien la PAC, que si le hemos hecho bien los resultados de la línea de la linde del catastro, que si le cambiamos la parte de... Si cambiamos el rastrojo que había cambiado a barbecho y el barbecho lo había cambiado, al final lo había cultivado, o que lo que ha cultivado lo ha quitado de la PAC porque lo ha puesto en barbecho. Esto os tiene que sonar a todos. Bueno, pues hemos detectado dentro de nuestro organismo que ha subido la... Bueno, lo primero, que las inspecciones técnico-agrícolas se han modernizado. Que han empezado a tocar, al igual que estamos haciendo algunos de los cuerpos técnicos, de las nuevas tecnologías y las están aplicando para hacer estas inspecciones. Están utilizando el satélite para coger imágenes y ejecutar una serie de, bueno, su trabajo, ¿no? También, al final, si detectan una anomalía, están en su obligación de informar y denunciar. O de no cumplir con un pago si no se ha cumplido los requisitos de ese pago. Entonces, pero bueno, creo como en todo, como en la norma general, siempre hay excepciones. Y las excepciones son problemas que no debe acarrear sobre una persona de a pie o una persona que haya cumplido las normas y haya hecho bien las cosas. En este caso concreto hemos detectado dos principales focos que vienen a través de la cubierta vegetal y la relación de cultivos. En el primero de la cubierta vegetal, pues hemos hecho una serie de parámetros para poder evidenciar, ¿no?, que haya existido una cubierta vegetal, porque aquí el problema está en que en septiembre te llega un papel que dice que no ha cumplido con el greening, ¿no?, y que tienes que pagar tanto o que te van a quitar la ayuda. Entonces, en septiembre, ¿cómo demostramos nosotros que ahí había una cubierta vegetal? O cómo demostramos que en marzo, en abril se quitó, o que en febrero, o que en enero había, o que no había, o hasta qué porcentaje se cumplía, porque ellos no dicen que no cumplas, encima te dicen el porcentaje que no estaba cumplido. Entonces, lo que hemos hecho con esto ha sido un poco intentar dar esta solución a un agricultor, ¿no?, a una serie de agricultores, a una serie de cooperativas. Al final, lo que es competencia nuestra, esto es competencia directa. Por ello, nos hemos apoyado en el uso de las tecnologías para intentar dar y ofrecer una solución al sector en este ámbito. En la siguiente parte es un poco en la relación de cultivos. Viene dada, es algo muy parecido es lo mismo, ¿no? No cumplir con la norma o que esa norma se haya detectado de manera en la que tú no has podido corroborar o no corroborar una acción. Entonces, en este caso, si se ve el ratón, hay una serie de zonas de la finca, no lo he marcado, lo podría haber marcado, ¿no? Las veis, en las que se decía que se había plantado un cultivo y que luego se había hecho y luego se había convertido en barbecho porque tuvo una serie de inundaciones, una serie de inclemencias climáticas que no le permitió ejecutar la acción normal de ese cultivo herbáceo. Entonces, ¿qué pasó? Que la institución cogió datos cercanos de rastrojo en esa zona con satélite, en la cual sí que se apreciaba que había cultivo, pero lo interesante fue correlacionar luego en que al mes siguiente, porque el periodo de un cultivo tiene un periodo cíclico, entonces lo que hicimos fue al mes siguiente decirle, oye, es que has cogido una imagen que no es representativa, oye, es que has utilizado una serie de datos que no son, que no corresponden al periodo cíclico de ese cultivo, porque luego se ve cómo el cultivo ha seguido creciendo, pero en esas franjas no. Entonces pudimos demostrar de que la imagen que ellos habían obtenido no estaba correlacionada con la que nosotros teníamos. Y bueno, esto es un poco el sentido que nosotros le queremos dar a las tecnologías, ¿no? ¿Qué necesidades podemos cubrir y a quién podemos ayudar? Todo esto lo hemos ejecutado con una misma perspectiva, que es la de cómo aglutinamos toda esta información, cómo la hacemos accesible para nuestro colectivo o gente que esté interesada, ¿no? Gente que quiera aprender, que quiera mejorar, pero sobre todo para la gente que sabe de esto y que es su día a día. Y bueno, y un poquito poner también una herramienta que contempla todo este tipo de soluciones y que contempla todo este tipo de actividades. Bueno, pues vamos a pasar a ver un ejemplo de la herramienta de AgroAdvisor.
en la que se presenta un poquito las utilidades de detección a través de una herramienta, ¿no? Porque ya no es solo el que se utilice la teledetección, ¿no? Eso no es la nueva tecnología, como he comentado antes. La nueva tecnología es, para mí, es hacer accesible esta información. Es lo más complicado. Cómo es de fácil o cómo es de difícil trabajar con la información. Perdonad que no hable, pero escribir y hablar no se me da bien. Ya digo yo. Vale. Antonio, Dime. ¿ha llegado alguna pregunta? Como quieras, si quieres lo dejamos para el final o quieres que te vaya pasando ya alguna pregunta. Si es una, bueno, pásala, vamos bien de tiempo. Bueno, te paso un par de preguntas y luego dejamos alguna para el final, ¿vale? Mira, dicen por aquí si hay algún método para predicción de cosecha por teledetección en cítricos. Que yo conozca, no. Que yo conozca actualmente, no existe ningún método de teledetección para la estimación de rendimientos en cítricos. Sí que existen proyectos de correlación, ¿no? Que se están llevando a cabo ahora. Se está intentando correlacionar el uso de insumos, el uso de sensores y el uso de teledetección para hacer una estimación de ese rendimiento. Y se está extrapolando también a cítricos, almendro, olivar, en esos parámetros. Eso es lo que me preguntan también por aquí. ¿Qué trabajo se puede desarrollar en la actualidad en el olivar con estas técnicas? Justamente es lo que estaban diciendo. Sí, me lo lía. No, sobre todo, lo que tiene que quedar claro es decir, cómo utilizamos la información y en qué beneficio la utilizamos, ¿no? En este caso concreto que estamos viendo ahora en la imagen, es una herramienta de teledetección que existe, con la que nosotros hemos colaborado y en la cual estamos intentando enfocar y dar una visión de utilidad, ¿no? Porque quiero recalcar que lo más importante es cómo se puede entregar la información y cómo es fácil de utilizar. Más que de dónde viene, ni más que de dónde va, sino cómo de fácil es usarla y cómo de fácil nos hace a nosotros el trabajo. En este caso concreto, pues hemos cogido el acceso, hemos preparado una pequeña introducción, ¿no? Con diferentes provincias. Antes de eso, pues voy a explicar un poco la herramienta, ¿no? En este caso en concreto, pues tenemos una parte de gestión de usuarios en la que se registran las fincas a través de la denominación SIGPAC. Tenemos un código del colegio en el que deberíamos meter para tener los beneficios, ¿no? Y luego tenemos una parte de registro también a través de dibujo, ¿no? Que puedes elegir una zona y hacer un dibujo y seleccionar la finca que quieres, ¿no? Por ejemplo, no sé, algo así. Aparte de la introducción de SIGPAC a través de los datos de nuestras explotaciones. La plataforma por sí es muy sencilla y lo que reúne un poco es la visión de que cada uno pueda ejercer la teledetección a su nivel, ¿no? No es una plataforma que da soluciones concretas, es una plataforma de visualización, pero que hace accesibles ciertos parámetros para que podamos ejercer el trabajo de una manera más eficiente, ¿no? A la hora de poder identificar y de hacer un seguimiento, ¿no? No están trabajando la parte de IoT, por el momento no están trabajando la parte de Machine Learning y Big Data, como ha hablado Sergio, sino es una plataforma de visualización y de seguimiento y control. Que esa parte pues sí que la tienen bastante controlada y la están llevando a cabo. Tienen una parte vamos a empezar por el principio, ¿no? Que sería la parte de visualización, la parte de cuándo quiero que empiece nuestro periodo de visualización. Otra parte sería la parte de la topología, en la que se redacta. Yo he hecho un ejemplo a nivel técnico, ¿no? Pues tengo clientes en Albacete, tengo clientes en Málaga y tengo clientes en Sevilla. Y desde Málaga irme a Albacete y a Sevilla todas las semanas, me encantaría si fuese a tomarme una caña, pero
para ir a visitar muchas fincas, la verdad que duele. Aunque no duele, ¿no? Porque al final es nuestro trabajo, pero existen este tipo de soluciones. Esto es un ejemplo concreto, ¿no? En el que se presentan diferentes estudios, ¿no? De este caso en concreto es la salud en leñosos. Esta sería la parte de nutrición. La parte de nutrición, que se verá, lo vemos luego. Luego tendríamos la parte de humedad. Tendríamos un ejemplo comparativo para comparar entre fechas y mapas. Y por último, una tabla de datos agrícolas de todo el periodo. Porque veamos algún ejemplo concreto y veamos a qué quiero llegar yo con esto de la correlación. Vamos a poner este ejemplo. Le vamos a dar a visualizar y que nos lleva a la finca. A ver, estamos en Sevilla. Tenemos todos los datos que hay disponibles en rojo para la representación y lo que hacemos es elegir la semana que tenemos los datos, ¿no? En este caso en concreto, pues están utilizando un mapa parecido al NDVI, ¿no? Porque trabaja la salud y está trabajando la densidad vegetal que tienen estos árboles, pero es un índice correlacionado y creado para cultivos leñosos con más de 2 metros de margen entre calles, lo que nos da un poco más de valor exacto a la hora de representar, ¿no? Por explicar un poquito todo lo que vemos por aquí, pues tenemos el histograma de clasificación general. Esto sería un poco el balance que va de 0 a 1 y nos dicen qué porcentaje de las hectáreas están en cada uno de los rangos. Tenemos la leyenda agrícola que va en función del mapa de clasificación específica, ¿no? Que esto sería como una distribución de A5 entre lo que está sucediendo aquí, ¿no? Porque si no, esto nos pintaría todo igual. Lo que hacen es hacer una clasificación A5 específica que no está aquí representada todavía. Bueno, estarán con ello. La idea sería que lo que representaría la parte específica sería lo mismo que la general, pero con una denominación de identificación y notoriedad para identificar cuáles son las mejores y peores zonas de esa finca en este parámetro en concreto. Más cosas que hay por aquí, pues tendríamos la evolución. En este caso tenemos un periodo desde la semana 25 de 2019 hasta la semana 22 de 2020, ¿no? O sea que tenemos un año. Tenemos un año de periodo en el que se han ido registrando datos, ya habéis visto que ha sido automático, y podemos ver un poco la evolución o involución que ha ido habiendo en estos periodos de tiempo. Muy importante también, en este caso concreto, este no es, pero luego vamos a ver otro ejemplo. En este caso se han cogido también los datos meteorológicos de las estaciones climáticas más cercanas y se han representado con la idea de ver cómo cambia la adquisición de datos con la adquisición de la representación, ¿no? Es decir, cómo podemos correlacionar qué está sucediendo en la finca en este momento, cómo podemos correlacionar, vamos a ir a la semana 22, que sería la semana que más, sería la última semana de mayo, ¿vale? Y cómo podemos correlacionar los datos recibidos con los datos actuales. Esto, porque veis esto aquí, es muy fácil de explicar. Veis que la bajada es tremenda, ¿no? Que han subido todos los valores genéricos de la zona mínima y la zona máxima. Eso es porque los datos representados, por eso se utiliza el mapa específico, porque si utilizaríamos un mapa general, representaría todo del mismo color y eso sería también un fallo. Entonces hay que utilizar siempre una doble data, que se llama. ¿Para qué? Para tener un concepto general de lo que está pasando y un concepto específico de lo que hay. Al ser un mapa concreto de leñosos, y en este caso en concreto olivar, como quería explicaros, esta zona que vemos aquí, que hay una serie de aumento y que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo, es por el hecho de que la cubierta, por el hecho de las malas hierbas. Al haber habido un invierno y una primavera muy lluviosa, lo que ha hecho es que haya mucha mala hierba y la cubierta sea muy densa. Entonces, eso afecta a la imagen. Y al afectar tenemos que saber cómo nos puede afectar también en nuestro trabajo de teledetección, ¿no? Todo lo tenemos que tener en cuenta. No tenemos que pensar que esto es un fallo. Entonces, cualquiera diría que antes, cuando hemos visto la semana 19, a ver, vamos a poner otro ejemplo, la semana 39, no sé si habrá datos aquí. ¿Vale? No tenemos por qué pensar que algo que hacía mucho tiempo estaba de una manera
tiene por qué estar igual de bien a la otra. Y esto es por ese hecho, ¿no? Porque se están cogiendo datos que va habiendo una evolución de ciclo en ese cultivo y hay cosas que pueden afectar a la detección, eso está claro. Pero si sabemos qué es lo que está afectando, lo que nos hace es ayudarnos. ¿Para qué? Porque hay otra serie de complementos que ayudan a esa identificación y a esa solución, ¿no? Por ejemplo, en el mapa de humedad, pero vamos a poner otro ejemplo. Al final la plataforma que veis aquí pues tiene cuatro botones de uso, la tipología y las fechas, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo en la parte de humedad que es muy interesante para ver la aplicación que tiene el mapa de humedad. Vamos a ir a ello. Nos lleva directamente a la finca, ¿no? Con este botón. Pues es bastante fácil, ¿no? Y rápido. Bueno, pues aquí tenemos la finca y aquí lo que han hecho ha sido crear como un doble mapa, ¿no? En el cual han representado la parte de la meteorología, que en este caso son estaciones climáticas que hay sensores de suelo que hay en la finca. Han sido capaces de introducir estos datos en la plataforma y lo hemos asociado de esta manera con la línea temporal de la tendencia métrica del resultado, ¿no? Del resultado visual que vemos. Esto sería toda la fase temporal y por último pues la de la semana 22, que es la que estamos viendo, que es la que se está viendo actualmente, que la tenemos aquí. En esta fase me parecía muy interesante comentarlo porque se ve muy bien y muy correlacionado que la parte de... Este es un índice que está inverso, ¿no? Que cuanto más cerca de cero es cuando mayor humedad representa la explotación del cultivo, en este caso el olivar. Y quiero que veáis cómo la tendencia de esta línea, que sería el mínimo, empieza a bajar a cero en esta fase, ¿no? A partir de la semana 47. Y esto es por el hecho de que desde la 41 hasta la 47 ha habido una acumulación de lluvias que lo que han hecho es refrescar y aumentar el potencial hídrico de esa finca. Y por supuesto ya, pues no os quiero decir los picos que tenemos aquí de lluvia, que estas son las precipitaciones semanales, ¿vale? Que se ven correlacionadas con la parte del índice, ¿no? Al final todo tenemos que correlacionarlo, ¿no? Tenemos que saber si a nosotros nos vale. A mí me es muy interesante saber en qué momento no quiero decir estrés porque no se mide el estrés hídrico, pero sí la capacidad de humedad que tiene la explotación, ¿no? Y que ahora ha mejorado y que ha mejorado gracias a las lluvias y que en otro momento seguirá mejorando, pero será gracias al riego, ¿no? Entonces, este es el siguiente paso, ya asociar lo que sabemos a las actuaciones que tenemos que dar dentro de la explotación. En este caso concreto, pues sería el riego. Luego hay otro tipo de ejemplos, ¿no? Tienen otro mapa aquí de la parte nutricional de la explotación, que la correlacionan con el índice con un índice nutricional relacionado con la clorofila, ¿no? Detectan las zonas que tienen mayor capacidad clorofiléctica, las representan a nivel visual y hacen una variable lineal, ¿no? En este caso concreto en el olivar es muy lineal, no tiene muchos cambios, ¿no? Es decir, no tiene gran representación a la hora de ver un cambio significativo. Pero sí que se ve una cosa muy curiosa y es que estos picos me imagino que se ha colado alguna nube, pero lo más interesante de esto es cuándo empieza la campaña y cuándo la representación lineal de la explotación empieza a aumentar esa capacidad nutricional que tiene un cultivo, ¿no? Y empieza aquí. También es inverso, hay que decirlo, y es cuando acaba la recolección y empiezan la parte de tratamientos, es cuando más picos y más representación tiene el índice. Otro de las usabilidades que tiene esta herramienta en concreto, como esta herramienta, pues en el mercado actualmente la verdad es que hay bastantes, ¿no? Pero lo que más importante tenemos que ver es cómo de representativo es para nosotros. Y quiere decir que una cosa es que utilicemos un índice en todas las plataformas igual y que luego no nos valga de nada, ¿no? Entonces tenemos que probar de que esos índices son correlacionados con nuestro cultivo
porque no me vale un índice de cereal para un cultivo de olivar, ni un cultivo de aguacate me vale para un trigo, ni para un maíz, ¿no? Entonces tenemos que buscar algo que sea todo lo profesional y todo lo específico que nosotros queremos ser. Si nosotros queremos hacer algo genérico y no queremos mojarnos las manos, pues cogemos lo primero que nos llegue. Si tenemos la capacidad de ejercer un poco de actuación y ver un poquito esa validación de la que he comentado antes, pues tenemos que enfocarlo de esa manera. A ver, vamos a ver el último ejemplo, que me parece que ya queda mucho. Vamos a ver el ejemplo de comparativa, que quiero hacerlo. He preparado un ejemplo aquí en Albacete, también con olivar. Y vamos a ver el mapa comparativo que resulta de este índice, ¿no? Aquí han preparado una usabilidad de visualización. Uy, a ver. Un segundo. Vale, ya la tenemos en línea. Tenemos la finca. Bueno, y en esta parte de usabilidad lo que han permitido, ¿no?, es poder hacer una elección de fechas, poder elegir las fechas de inicio y final, igual que antes, pero a la vez poder compararlo entre dos mapas, entre dos visuales diferentes. Pues en este caso en concreto vamos a coger dos fechas. Sería la 43, por ejemplo. Vale, por eso. Y la semana 7. Y vamos a comparar pues un poco el mismo, primero el mismo índice, ¿no? Vamos a ver un poco. También otra cosa muy útil, ¿no?, es que solo tocando uno de los mapas afecta al otro, ¿no? Y se cambia la misma leyenda y se visualizan todo en el mismo contorno. Bueno, pues aquí lo que vemos es un poco la evolución que ha habido desde la semana 43 del cultivo hasta la semana 7 de este año, ¿no? Y vemos las zonas que mejor evolución han tenido, que mejor reacción han tenido a las primeras aplicaciones de abono, cómo en la parte de densidad vegetal ha afectado la vendimia en esta explotación. Pero como digo, todo esto son soluciones que tenemos que sacar nosotros, ¿no? Porque a día de hoy no va a haber algo que nos diga esto es esto, esto es esto y esto es esto. Yo no lo he visto y he dado muchas vueltas. Lo que sí que he visto es herramientas que nos permiten visualizar, que nos permiten hacer una validación real con lo que estamos llevando a cabo y que nos permiten tomar decisiones y ver si esas decisiones que hemos tomado han sido a mejor o a peor. Porque siempre tenemos la doble cara de la moneda. Y por último, ya por terminar de acabar de explicar un poco cómo se trabaja en este tipo de herramientas de teledetección, pues aquí han facilitado una data agri, ¿no?, en una representación de todos los índices que han generado, ¿no?, en función de máximos y mínimos, con la correlación de temperaturas máximos y precipitaciones, ¿no? Que es un formato que se puede extraer y se pueden hacer cálculos. Al final esto se relaciona mucho con lo que hablaba antes Sergio, que sería la parte de ese Big Data, Machine Learning, ¿no? Al final, para hacer todo eso hacen falta datos. Y para que eso se pueda hacer, los datos tienen que estar, lo primero, correlacionados y validados y que tengan un sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí eso hay otro paso a conseguir, que es el trabajo de estos datos, ya no solo a nivel visual, como hemos visto, sino también a nivel estadístico y a nivel de actuación. Y por último, tienen también otra cosita muy interesante de reportes, que lo que hacen es enviar, lo voy a poner directamente, no me va a dar tiempo, bueno, lo que hacen es enviarte un correo semanalmente con un informe, ¿no? Aquí pues me ha llegado uno esta mañana que hemos estado haciendo la prueba, me ha llegado uno a mí, y lo que hacen es enviarte un informe tipo este, ¿no?, donde se te representan pues el nombre de la finca, la fecha del informe, y básicamente es como un corte y pega, ¿no? Es lo más básico que se ha conseguido hacer hasta ahora. Pero bueno, lo veo muy útil como parte de seguimiento que puedes ir haciendo y tener controlado todo lo que va sucediendo en la explotación bajo 3 niveles y que
y que es fácil de exportar, que se puede enviar a cualquier usuario, y eso pues lo podría hacer un administrador, ¿no? En ese caso, el usuario pues entra aquí, le da, a ver, mira, aquí. Tiene la opción de poner el correo que quiera, el nombre y enviar el correo con lo que se está visualizando. Y es una forma muy interesante a mí para evidenciar y dar claridad de lo que se está haciendo. Y bueno, y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por acompañarnos y ya está. Pues nada, muchas gracias, Antonio. Muy interesante. Y nada, os voy a pasar unas preguntas que han ido llegando. Voy a ir diciendo algunas, porque al final la gente sí que se ha ido animando. Y mira, por ejemplo, aquí un participante dice que estuvo en otra webinar que decían que los productos con elevados estándares de calidad son los que más opciones tienen en los mercados exteriores. ¿Qué creéis que puede aportar la teledetección para mejorar esos estándares? No sé Sergio, si si quieres. vosotros mismos. Si quieres tú primero, o como quieras tú, ¿eh? Yo no he escuchado la pregunta, la verdad. Si quieres repetirla, Samuel. Sí, te repito, no pasa nada. Dice que en una webinar que estuvo ayer, que decían que los productos con elevados estándares de calidad son los que tienen más opciones en los mercados exteriores. ¿Qué creéis que puede aportar la teledetección para mejorar esos estándares? Pues esto voy a hacer una referencia a una historia que me han contado esta mañana. Cuando un importador de Marruecos quiere traer cordero, ellos llevan todo el seguimiento, ¿no? Dicen, la fábrica me trae el cordero, pero ¿cómo sé yo que ese cordero es halal, no? Y claro, decía, pues porque conozco dónde se está, qué come, conozco cuál es el matadero, conozco quién lo mata y conozco en qué condiciones se está matando. Incluso conozco quién me está trayendo la mercancía. O sea que han hecho una serie de localizaciones y seguimiento a cada una de las secciones que lo que hace es que tiene una seguridad y un conocimiento del producto total. En el caso concreto de la teledetección, que es el que más me pega a mí de lleno, puedo decir que esa trazabilidad que podemos permitirnos con la teledetección es esencial para demostrar que un producto ha tenido las condiciones óptimas de cría y de trabajo para llegar a esos óptimos de calidad. Al final, la calidad no la demanda, por desgracia, la calidad no viene dada por lo que un agricultor o un técnico hace en campo, viene dada por el que compra el producto. Dice, esto me vale o esto no me vale. Lo que podemos hacer es apoyarnos y defender nuestro producto sabiendo que lo que estamos haciendo es lo mejor que podemos hacer para que eso esté bien. Porque cosas que no podemos controlar jamás las vamos a poder controlar, ¿no? Ojalá. Pero si tenemos la capacidad y la tecnología y el conocimiento de controlar algunos de los parámetros que nos permitan identificar algo, tenemos que hacerlo. Muy bien. Vamos a ver, pues más preguntas que decían por aquí. ¿Qué experiencias conoces en horticultura? Antonio, no sé si no... Sí, te escucho. Pues pues en la horticultura la única experiencia que no hemos tenido ha sido con los invernaderos. Cuando hemos tenido invernaderos en parte para trabajar ha sido imposible, básicamente por el plástico, pero todo lo que tiene que ver con la horticultura en abierto, pues hemos trabajado con casi todos los cultivos que existen y la verdad que la mayor correlación ha venido bajo esos 3 parámetros que hemos visto en la herramienta, pues todo ha venido a través de eso, ¿no? La localización de zonas de buena nascencia, de crecimiento, de localización en zonas en las que se está aglutinando la humedad, porque al final en el hortícola hay mucho riego, hay mucho aporte de riego y influye mucho en la humedad. Y también mucho en la parte de rendimientos, en las que sí que se ha visto muy relacionada el índice de salud y el índice de nutrición con el resultado final de cosecha. Muy bien. Bueno, una pregunta para Sergio. A ver, ¿creéis que en función de vuestra experiencia que los ingenieros nos estamos adaptando con prontitud a estas nuevas tecnologías? Bueno, ahora mismo es el momento de adaptarse, creo. O sea, es el momento óptimo. Entonces, hay muchas oportunidades de formarse en estas cosas ahora mismo.
no solo en la universidad, sino también externo, MOOCs, cursos externos, etcétera, etcétera. Y a mí me consta, vamos, mucha gente está adaptándose a estas cosas y cada vez va a tenderse a esta línea, ¿no? En ese sentido. O sea, yo creo que... Pues en relación con esta pregunta, os preguntan también cuál es el grado de aceptación por los agricultores de esta tecnología. En mi caso, 0. Y en el caso que vaya otro, será 0. Y si es amigo, -1. Esta tecnología, ojalá, o sea, yo sé que existen agricultores que, y además, bueno, y me dan a mí 1000 vueltas a nivel de nuevas tecnologías en aplicación. Pero la verdad es que las nuevas tecnologías no están, no sé si son las nuevas tecnologías o son los agricultores. Yo pienso que son las nuevas tecnologías, porque no se han preparado para un perfil como el agricultor, ni se han diseñado para un perfil como el nuestro. O sea, pocas herramientas he visto yo que sean accesibles y útiles para un técnico y que nos puedan ayudar en nuestro trabajo. Entonces, que esto sea útil para un agricultor, claro, pero el que tiene que llevar la batuta de esto, como digo, somos los técnicos, son las empresas agrícolas, son las cooperativas. Al agricultor hay que dárselo hecho. Hay que enviarle un informe, decirle cómo está y decirle, ¿has hecho lo que habíamos hablado? ¿Sí o no? Porque lo estoy viendo. Porque estoy viendo lo que has hecho tú esta semana y lo que vas a hacer dentro de un mes. Entonces eso nos puede ayudar también a poner un poco en valor todo ese conocimiento que aportamos al campo. Pero vamos, que yo no he tenido buena experiencia con agricultores a la hora de que usen la tecnología, este tipo de tecnología. Otros sí. En maquinaria agrícola invierten todo lo que quieran. Muy bien, pues otra pregunta por aquí dice, para que salimos hace mucho tiempo de la universidad, ¿qué camino nos recomendarías para iniciarnos en este tema? ¿Para mí? Para cualquiera de los dos. Es más para ti, Antonio. Es que estoy en modo monólogo. No, la verdad que lo principal es, para esa gente que no ha tenido ningún tipo de contacto con el tema de la teledetección y quiere empezar a iniciarse, lo principal es poder acceder a algo sencillo y empezar por algo sencillo, algún tipo de herramienta, algún tipo de solución tecnológica que pueda dar algún tipo de noción, pero sobre todo lo más importante es para que nos permita validar. Nosotros no necesitamos soluciones, las soluciones no las va a dar nuestra actividad agrícola, nuestra actividad de campo, pero sí que detecte una necesidad, eso es lo importante. Entonces lo más importante es localizar una herramienta que se adapte a ti, que se adapte a tu utilidad de la tecnología, a tu utilidad del ordenador, a tu utilidad del móvil y empieces por ahí. Muy bien, pues un par de preguntas más ya y terminamos. Dice, ¿qué pasos habría que dar para desarrollar estas aplicaciones en un cultivo concreto? Validar por un tubo. Tienes que coger todos los índices que tengas disponibles, sean de satélite, sea de dron, sea de donde venga, y correlacionarlo con cada paso que se dé en el cultivo. En nuestro caso en concreto, pues llevamos 4 años y nos ha dado tiempo a trabajar pues más de 25 cultivos. Entonces lo que habría que hacer sería claro, esto depende de cuántos cultivos, a qué nivel quieras escalar. Si en tu caso concreto es un cultivo, tienes solo una capacidad de datos entonces va a ser muy, muy asequible, muy fácil, ¿no? Pero de otra manera tendrías que buscar cómo la herramienta que hemos visto anteriormente, pues el cómo poder exportar eso a grandes niveles y a grandes territorios. Muy bien, pues nada, ya la última pregunta, esta la voy a contestar yo, la voy a dejar medio contestada. Si tenéis pensado sacar alguna formación en este sentido a través del Consejo, pues tomamos buena nota y nos pondremos a ello porque parece que sí que hay interés por la cantidad de gente que se ha apuntado y se ha conectado. O sea que tomamos nota de los deberes y trataremos de ponernos a ello para sacar algo de formación sobre este tema a través del Consejo. Pues nada, muy bien. Sí. Hablar un poco también del convenio que vamos para el uso de estas herramientas. El convenio de Antonio. Pues si me dice Carlos que
querías hablar un poco del convenio que vamos a hacer con vosotros y del Consejo del tema. Sí, porque iba Está Javier ahí. Bueno, yo creo que es un tema que está todavía por hacerse. Yo lo que diría es que, bueno, primero buenas tardes a todos, para empezar. Que es un convenio que queremos firmar para dar cobertura a los técnicos y que os informaremos a través de los colegios de esta cuestión. Yo lo que quiero para terminar es agradeceros tanto a Antonio como a Sergio y la introducción de Carlos. Hacer una pequeña, decir una cosa que para mí es muy importante y lo ha estado diciendo Antonio a lo largo de la tarde. Parece a veces cuando oímos hablar de este tema que desde una silla en un despacho nos van a dar todo para que los agricultores en campo, y nada más falso ni nada más lejos de la realidad. Es decir, nuestro papel, que en este caso que va a ser sobre todo saber interpretar y validar la información que como decía Antonio, nos pueda dar los numerosos satélites que están dando vueltas alrededor del planeta y que nos envían fotografías, unas gratuitamente, otras con coste en función de parámetros, pero todo eso luego hay que validarlo y hay que ir al campo para comprobar que lo que nos están diciendo esos modelos realmente se está produciendo. Como asesores va a ser cada vez más importante en este área. Y pienso que los que sois más jóvenes tenéis un horizonte en el porque sin duda es algo que va a ir a más. Es decir, esto, nos guste o no nos guste, todo lo que tiene que ver con la tecnología en agricultura, lo estamos viendo con los tractores autoguiados que andan solos y demás, y lo estamos viendo con muchísimas máquinas, pero lo vamos también a ver en todo lo que tiene que ver con asesoramiento, predicciones de cosecha, etcétera. Antes decía, preguntaba a Antonio que si conoce algún modelo de predicción de producción en cítricos. Bueno, pues investigadores de la NASA están trabajando en ello. Nos lo contaban el otro día en otra webinar, ¿no? Que incluso pues ya han validado determinados. Hay muchos investigadores y muchas personas trabajando en esto y los resultados se van a ir viendo poco a poco. Y desde luego los ingenieros agrícolas nos tenemos que subir a ese carro sí o sí, porque es el carro del presente y del futuro. Y ya para terminar, simplemente deciros que, bueno, que en esta nueva andadura que hemos emprendido en el Consejo de hacer determinadas webinars de acercamiento hacia la profesión, os puedo confirmar que para el 8 de julio vamos a tener una webinar relacionada con cultivos en este caso de almendro y pistacho, donde va a haber 3 ponentes: el mundo de la investigación, las experiencias de un agricultor que es muy innovador y que tiene pues una plantación en Castilla-La Mancha de más de 100 hectáreas, y también el sector comercial con alguien que tiene un gran conocimiento de lo que está pasando con el almendro. También tenemos preparada, nos falta ultimar fechas, una webinar sobre el papel de los ingenieros en el mundo de la jardinería y de las zonas verdes. Es un mundo en el que parcialmente, pues a lo largo del tiempo, no comer por otros, pero es un mundo que para nosotros tiene que ser cada vez más importante. Conocemos las plantas, somos nosotros. Y lo más importante que hay en un jardín, en un parque y en una zona verde, y esto ya lo decía Gil Albert, lo más importante que hay son las plantas. Quienes conocemos las plantas somos nosotros. Quienes somos capaces de equilibrado en función de las plantas somos nosotros. Otros saben muy bien poner hormigón, esculturas, etcétera, etcétera. Pero los conocedores de las plantas somos nosotros y queremos reivindicar ese papel de los ingenieros agrícolas. Y también tenemos previsto, probablemente esta ya será a la vuelta de vacaciones, otra que es continuación de la que vimos hace unas semanas, a que dimos una relacionada con proyectos y dirección de obra, y bueno, nos faltaba una pata, que es todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales en las obras y en los proyectos agrícolas. De hecho, una de las ponentes está hoy aquí con nosotros porque he visto antes
su nombre. Bueno, esta es la perspectiva. Tenemos más cosas programadas, de hecho tenemos cosas programadas hasta mayo, pero evidentemente en este momento en que todos son un webinar a la vez, lo que queremos hacerlas es de forma pautada y sobre todo lo que queremos es despertar el interés por parte de todos vosotros. Y también tenemos prevista otra, que de esta os daremos detalles más adelante, en la que queremos hablar con todos vosotros y además esta herramienta incluso nos permite hacer preguntas y sondear un poco lo que pensáis todos vosotros. Queremos hablar de nuestra profesión, de la situación actual de nuestra profesión y de hacia dónde va nuestra profesión. Esta, pues probablemente, dado que tenemos junio y julio ocupado, en agosto evidentemente no vamos a hacer nada al respecto, pues probablemente en septiembre, como muy tarde en octubre, haremos también esto. En definitiva, lo que queremos es invitaros a participar, porque lo que creemos es que esta del COVID, que tanta desgracia ha causado con el número de muertos en nuestro país y en el mundo, que ya casi vamos por el 500.000 de fallecidos, pues lo que está también abriendo es pues nuevas inquietudes y nuevas puertas a otras cosas, y está claro que la tecnología de la que hemos estado hablando hoy pues nos está permitiendo hacer este tipo de cosas como la que estamos haciendo hoy, y creo que es un buen horizonte por el que podemos trabajar todos y sobre todo un buen horizonte para hacer profesión. Y sin más, pues agradeceros a todos vuestra presencia. La verdad es que nos podemos felicitar porque no he seguido muy bien datos de los que estabais, pero creo que ha habido algún momento en que hemos estado más casi 170 personas, si no me equivoco. Y para nosotros, pues evidentemente es un motivo de satisfacción que esta charla haya tenido este. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Pues nada más, que gracias a todos, como ha dicho Javier, y os emplazamos para las próximas webinars. Que vaya bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.